Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de TV UNAM, 1994-2024, un reflejo. A lo largo de 5 programas hemos analizado distintas decisiones fundamentales para la historia reciente del país que tuvieron lugar en los años 90 alrededor o directamente en el año 1994 en este país. La creación de la Suprema Corte como un tribunal constitucional, la creación de las autoridades electorales con autonomía capaces de organizar comicios limpios, creíbles y transparentes, los órganos no jurisdiccionales de garantía de los derechos humanos, las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos. Analizamos también el lacerante problema de la violencia que hace 30 años lastimó de una manera particularmente dolorosa al país y que lamentablemente lo sigue haciendo en el presente. Y finalmente, analizamos la apertura económica, la gran transformación que desde esos años vivió el país en todo lo que tiene que ver con la relación del Estado y el modelo económico nacional. De acuerdo al jurista Norberto Bobbio, la paz, la democracia y los derechos humanos son 3 momentos de un mismo movimiento histórico. México en 1994 y México en 2024 son 2 países muy diferentes. Hace 30 años fuimos testigos de una transformación radical. Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. 1994 fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Los cambios ocurrieron en prácticamente todas las facetas de la vida política mexicana. El árbitro electoral, la Suprema Corte, las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como locales, las Fuerzas Armadas y la apertura económica. Los retos entonces no son los mismos a los de hoy. Sin embargo, han quedado cuentas pendientes. Pero, ¿qué balance podemos hacer de estas 3 décadas? ¿Cuáles fueron los aciertos de las transformaciones que se pusieron en marcha en aquel entonces? ¿Cuáles son los desaciertos? Con las elecciones más grandes de la historia de México en puerta, desde 1994, no habíamos enfrentado un proceso electoral con tanta incertidumbre. 1994 fue un año marcado por lecciones que motivaron decisiones cruciales para el tránsito democrático de los años venideros. ¿Qué decisiones se tomarán esta vez? A 30 años se han vivido grandes cambios, pero también grandes rezagos. La justicia social y la violencia generalizada siguen siendo 2 de los temas pendientes que han quedado desatendidos por todos los gobiernos, independientemente de sus colores y partidos. Ante la crisis de las instituciones que hacen tambalear a la frágil democracia, ¿cómo construir y pensar alternativas sin acabar con lo creado, donde todo lo sólido se desvanece en el aire? El día de hoy haremos un balance de todos los temas y de otros más con un protagonista de la vida pública mexicana, universitario y también asiduo conductor aquí durante mucho tiempo en TV UNAM, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, un gustazo. Pedro, un verdadero placer y gracias a ti y a esta iniciativa de TV UNAM. Gracias por permitirme volver a casa. No, hombre, con un gusto grande porque además, pues acá de lo que se trata es de hacer un balance de 30 años que pues los hemos visto, ¿no? Digo, como todo el auditorio y tal, pero que aquí hemos decidido hacer un corte porque nos pareció que habían elementos para 30 años después de aquel año de 94 y en los albores de 2024, voltear a ver qué sucedió, qué efectos tuvo y en dónde estamos. Así que te invito, si nos ofreces, ¿cuál sería tu reconstrucción, digamos, de memoria de aquel año complejo, aciago, pero al mismo tiempo muy interesante, de 1994? Bueno, 1994 fue un año que en muchos sentidos fue un parteaguas. Un parteaguas en la vida democrática, un parteaguas en la vida económica, un parteaguas en la dimensión de la justicia, que de alguna manera fue fundamental para modelar el país, un país que no había todavía concretado su transición a la democracia y que estaba cumpliendo esa misión en el contexto de insertarse en una reconfiguración mundial, tanto en el plano económico como en el plano de los mismos derechos, en fin, ¿no? En ese sentido, lo que se hizo en 94, lo que se hizo en esa década de los 90, pues acabó modelando el país hacia adelante. Y creo que así como hay muchos pendientes graves y que siguen hoy lacerando la convivencia social, que no lograron resolverse,
que en algún momento parecieron exorcizarse, como el de la violencia, pero que regresó con una crudeza y una brutalidad que hoy se convierte en probablemente un problema, uno de los problemas más dolorosos para grandes franjas de la población y que pone en riesgo el tejido social, que es indispensable para la convivencia de la sociedad misma, pero también la convivencia democrática. Y por el otro lado hubo, por ejemplo, que también pendientes, no irresueltos, todo el tema de la justicia social. Es decir, yo sigo insistiendo que el de la justicia social es probablemente la promesa incumplida desde hace más de 100 años de la revolución en adelante. Es decir, la revolución se hizo con una esperanza, con una apuesta de justicia social que todavía hoy sigue pendiente. Pero por el otro lado se lograron logros muy importantes. Es decir, la construcción de un sistema electoral que hoy ha demostrado que es no solamente punto de referencia a nivel global, sino también ha constituido instituciones o ha implicado la construcción de instituciones que hoy por hoy tienen unos niveles de confianza inéditos en un momento de crisis de confianza de las instituciones en general. El INE, de acuerdo con la última medición que veía hace unos días, ha alcanzado 80% de confianza y de credibilidad que es pública. Muy usual en el caso mexicano. Que lo vuelve la Bueno, en institución. todos lados. Ahora te diría que incluso con probabilidad ha superado hasta las Fuerzas Armadas en términos de la credibilidad pública, a pesar del acoso desde el poder. O, por ejemplo, el modelo de justicia que con todos los pendientes que sigue teniendo, por lo menos en su dimensión constitucional, pues nos permite contar con una Suprema Corte de Justicia que ni se amilana ante el poder, a pesar de los ataques virulentos y furibundos de que está siendo objeto, y que se ha constituido para todos los efectos en una garante del sistema democrático. Entonces el balance es un balance variopinto. En algunas cosas hemos hecho bien la tarea, muy bien, en otras no, en otras seguimos teniendo unos rezagos que probablemente son el caldo de cultivo de los grandes desafíos que hoy como Estado constitucional, como sociedad democrática tenemos hacia adelante, ¿no? Mencionas el rezago social, que yo también creo que el problema de pobreza más desigualdad, porque hay que tener claro que no son lo mismo, pues es probablemente uno de los problemas estructurales y de los grandes rezagos que lastiman y de los que adolece el país. Así es. Ahora que lo mencionabas, pensaba que quizá en aquellos años los esfuerzos que se hicieron fueron esfuerzos que estaban mucho más vinculados a una agenda de gobierno y no tanto a un proyecto de una agenda de Estado. Mientras que los otros temas que hemos comentado y que hemos analizado en este programa son temas más estructurales, más estatales. ¿Qué diríamos de eso? O sea, ¿qué reflexión te lleva? Bueno, porque sí hubo solidaridad como un programa social, recordaremos todos en esos años, en fin, y en todos los siguientes gobiernos han habido programas sociales de distinta naturaleza, incluso por supuesto en este, pero el rezago continúa. Sin duda. Y es que yo creo que no hemos atacado las dimensiones estructurales de la deuda social, de lo que algunos economistas como Rolando Cordera llaman la cuestión social, y sin la cual, por cierto, es impensable la democracia. La democracia puede funcionar en términos de procedimiento, pero si tú no tienes déjame decirlo así, ahora sí que en términos rousseauianos, hablando de la desigualdad, si tienes a alguien que es demasiado pobre como para poder ejercer su autonomía y está dispuesto a vender su voluntad, pues bueno, tienes un problema. O alguien demasiado rico como para incorporar las voluntades de los de otros. Y yo creo que el tema de la desigualdad y el de la pobreza, que por mucho que se logren avances, son avances realmente marginales. Hoy se celebra, ya cifras oficiales, disminuimos, que por cierto, hoy estamos viendo que no son tan claras ni tan nítidas como se han planteado en el gobierno, hay una discusión abierta, pero incluso dando por bueno que la pobreza se ha disminuido en el último gobierno, en el actual gobierno, 5 puntos, en 5 millones, bueno, pues nada más nos quedan 54 millones. Sí, ¿no? Es decir, además, es una cosa ominosa. Además, la pobreza extrema, la pobreza de necesidades aumentó. Entonces, esos problemas son estructurales y no se han resuelto. Y no se han resuelto en buena medida porque, déjame decirlo así, gobiernos han cambiado de presuntas posturas políticas. Hemos tenido gobiernos sedicentes de centro, sedicentes de derecha, sedicentes de izquierda. Y todos han seguido las mismas lógicas. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo que el tema de la desigualdad y de la pobreza, como problemas irresueltos no solo en México, sino en el mundo, sí tienen que ver con la era neoliberal. Es decir, las políticas públicas han sido y siguen siendo, no nos vengan con el cuento de que este no es un gobierno neoliberal, siguen siendo profundamente neoliberales. Y eso ha implicado no atender como obligación del Estado inversiones
no en distribuir dinero, que esos son aspirinas paliativos en tanto resuelves el problema de fondo, los grandes problemas a satisfacción de los derechos básicos, salud, educación de calidad, vivienda, entre otros. Es decir, fuentes de empleo dignas. Es decir, creo que hay un problema de cortoplacismo que le impidió al país encabezar o enderezarnos en una ruta de largo aliento que resolviera esos problemas estructurales que siguen estando allí. El cambio económico, hay autores como Sergio López Ayón y Héctor Felipe Fix Fierro que han sostenido, creo que continuo, que en realidad hubieron 3 transiciones. La transición política, de la que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, la hemos analizado acá. La transición jurídica, que es muy interesante, tú has mencionado el tema ya de la justicia de la Suprema Corte, y además todas estas transformaciones se hicieron desde el derecho, en el derecho, desde el derecho. Cambios constitucionales. Y una transición económica, es decir, esa apertura económica. Ahí diríamos que quizá esa apertura económica surtió algunos efectos positivos en términos de generación de riqueza, pero no vino acompañada de una, digamos, transición social, de una política social. Mira, en el ámbito económico escuchaba a un empresario, un gran empresario, hace relativamente poco decir, es que México está condenado a que le vaya bien. Y en efecto, ahora el fenómeno, que no tiene nada que ver ni con las políticas actuales ni las recientes, pero el fenómeno tal vez sí lo de la apertura, el fenómeno así llamado el nearshoring, la guerra comercial con China, pues está convirtiendo, digamos, por supuesto, los efectos de la pandemia o la advertencia de la pandemia que nos evidenció que cuando las cadenas de suministro las globalizas, puedes tener un problema. Claro. Algo se rompe, algo se corta y se para toda la economía global. Digamos, o está empujando a la economía a regionalizarse cada vez más. Y en ese sentido somos beneficiados por dónde estamos. Por nuestra frontera, por supuesto. Bueno, el año pasado hay que celebrar que tuvimos 35 mil millones de dólares de inversión directa en nuestro país como producto de este fenómeno y va a seguir ocurriendo. Sí, nada más que Brasil tuvo 75 mil y Canadá, que está en la misma región comercial que nosotros, 85 mil. Es decir, aquí el tema es cuánto estamos dejando de recibir o de percibir. Pero el problema no es tanto ese, es decir, claro que la globalización y la apertura económica que desde hace 30 años por la que México apostó, pues trae beneficios, pero estos beneficios no han logrado socializarse, no han logrado distribuirse. Yo recuerdo, mencionabas nuestras incursiones en TV UNAM, hace 12 años en un programa que tuvimos aquí, concluimos, por cierto, con un libro que todos los temas que se habían analizado, medio ambiente, educación, economía, política y demás, estaban cruzados por la huella de la desigualdad. Y creo que ese es el gran problema que no ha logrado resolverse. No es que no haya riqueza, el problema es que el Estado ha renunciado a su actuación redistributiva de generación de bienes públicos como los que mencionábamos, educación, etcétera, salud y demás, que beneficia a la mayoría de la ciudadanía. Ese es un pendiente todavía hoy, por mucho que la narrativa oficial vaya hacia otro lado. Y es un pendiente pues que está ahí, digamos, ¿no? Y el otro tema que tú comentabas, digamos, para este bloque cerrar, porque tú comentabas que el otro que persiste y pervive es el problema de la violencia. Sí. Una violencia distinta a la de 94. Sin duda. No quiero decir que no hubieran otras violencias en 94, pero la preocupación principal en 94, si no me equivoco, era de carácter político. Era levantamiento armado en Chiapas, el homicidio de un candidato a la presidencia, posteriormente, después de las elecciones, de un secretario general del partido gobernante, en fin, una situación que el temor era que no se pudiera encauzar pacíficamente la convivencia y la disputa por el poder. De acuerdo. Hoy tengo la impresión de que no ese es el tipo de violencia, sino que al cabo de 30 años las violencias se han multiplicado, se han amplificado y al mismo tiempo han cambiado, digamos, de naturaleza, si se puede decir. Totalmente de acuerdo contigo, pero no en su totalidad. Okay. A ver, ¿qué quiero decir? Sin duda se ha diversificado el tipo de violencia. El crimen organizado ha estado presente aquí desde hace décadas. No es un fenómeno reciente. Probablemente las políticas para combatirlo detonaron en este fenómeno. El mercado internacional de las drogas propició que el crimen organizado se expandiera y, por supuesto, el combate al crimen lo que ha propiciado es una diversificación de
modelos de negocios, de ámbitos de negocio ilegales, por supuesto, de la criminalidad organizada. Y eso es lo que aqueja y lacera a la sociedad. Pero la violencia política no logramos desterrarla, Pedro. Lo otro es evidente, digamos, que las masacres se hayan normalizado. Y por cierto, sobre ese tema a mí me preocupa mucho también una dimensión sociológica. Es decir, como sociedad, el vivir en este contexto de violencia, así generalizado, ha provocado que perdamos la capacidad de indignarnos frente a la violencia y ahí estemos normalizando estos hechos. Es decir, y todo lo que implica la autocontención, la autocensura, el no salir en las noches, los toques de queda de facto que en muchas ciudades ocurren. Y bueno, pues otro masacre, hoy mataron nada más a 7 chicos o a 6 chicos, en fin. Lo que te quiero decir es que también la otra violencia que creímos haber desterrado con el proceso de transición y con esta existencia de mecanismos de control del poder que han funcionado en términos generales, está presente. A mí me preocupa muchísimo el tipo de virulencia verbal, porque los dichos también son un tipo de violencia, que están instalados en el discurso político y que están siendo propiciados desde el gobierno. Y no es nada más un asunto de polarización. La polarización ha existido siempre. En un país presidencial, una campaña por la presidencia, ¿cómo no se va a polarizar? Es natural. De hecho, las campañas electorales, por cierto, son los espacios institucionales de las democracias para procesar esa polarización. El problema es que hoy estamos viviendo una polarización aderezada con el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Y esto hace que al de enfrente ya no lo veas como un adversario, que a pesar de tus diferencias le reconoces legitimidad para competir por el poder, sino como un enemigo al que combates y destruyes. Y eso está traduciéndose en una violencia, en un tipo de linchamiento ahora aderezado o potenciado por la dimensión sociodigital o de las redes digitales, sociodigitales, que debería preocuparnos. La historia enseña que cuando la violencia, aunque sea verbal, se instala en el discurso político, el paso a la violencia física, estoy hablando de la violencia política, no la violencia criminal, es inminente. Pues mira, vamos a hacer un corte, claro. Me parece muy importante. Quisiera que en el siguiente bloque empezáramos a pensar también cuáles son los otros temas que se fueron quedando ahí, pero sobre todo a imaginar una suerte de diagnóstico del presente para que podamos también vislumbrar cuáles son los grandes retos hacia los próximos 30 años, si es que somos capaces de imaginarlos. Y eso que hay que tener claro, que la cátedra no es ni para los demagogos ni para los profetas. Entonces lo tomaremos con calma, pero quédese con nosotros. Nos vemos aquí de vuelta en TV UNAM para seguir mirando 1994 desde la perspectiva del 2024. Un reflejo. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en TV UNAM, mirando con una perspectiva de 30 años, grandes cambios, pero también grandes rezagos en la agenda nacional. Lorenzo, hicimos un balance más o menos, digamos, en el primer bloque en el que hablamos del tema de la justicia, del tema de la transición política en clave electoral, del tema importantísimo de la apertura económica, que tuvo también un efecto pues, muy relevante, y de los rezagos, en particular la violencia y sobre todo la que tú identificas, digamos, como pues la falencia estructural más importante de la sociedad del Estado mexicano, que es la desigualdad social. Y hay un tema que de alguna manera es transversal y que también, pensando en 1994, en 1993, tiene mucho significado, que es la agenda de los derechos humanos. En aquellos años, además de la justicia, que obviamente tiene que ver con los derechos, también se impulsó la creación de instituciones de garantía no jurisdiccional de los derechos, las famosas comisiones nacional y locales de los derechos humanos. En este programa nos gusta citar aquel título de Marshall Berman, de Ecos marxistas, de todos los sólidos se desvanece en el aire. Y creo que viene al caso, porque esa apuesta por esas instituciones hoy se ha difuminado, digamos, en los hechos, no en lo formal, pero en los hechos de la vida pública nacional, y a pesar de que han habido reformas posteriores en estos 30 años, como la de 2011, una reforma muy ambiciosa constitucional en materia de derechos humanos, creo que ahí seguimos teniendo rezagos dignos de ser
digamos, advertidos y qué opinas de esto? Bueno, yo creo que, a ver, los éxitos o los sucesos, lo que hemos logrado hacer bien y las grandes carencias en estos 30 años también se pueden traducir, los temas que has mencionado y que hemos comentado aquí, se pueden traducir desde la dimensión de los derechos. Es decir, la inseguridad implica una violación a los derechos humanos. La desigualdad implica una violación a derechos fundamentales, digamos, los llamados derechos sociales y demás. Y los éxitos en justicia, en el ámbito electoral, incluso en el ámbito de la competencia económica, también se pueden traducir en la lógica de los derechos. Yo creo que sin embargo, lo que en el sentido duro se conocemos como derechos humanos, pues tenemos digamos, un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico ambivalente. Por un lado, toda la parte jurisdiccional ha implicado un reforzamiento de los instrumentos de garantía de los derechos, y por el lado no jurisdiccional, diría esto: si tú quitas el caso catastrófico y lamentable de lo que ha sido reducida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el órgano Pues el nacional, señero, como dices, ¿sí? en términos no jurisdiccionales de defensa de los propios derechos, pero no el único, y a esto voy, pues sí, es preocupante la situación. Pero hay otros, ¿eh? De hecho, prácticamente todos los órganos de control se convirtieron en órganos no jurisdiccionales en el estricto sentido del término, de control de los derechos. Ahí está el INAI, el propio INE, IFE primero, INE después, son también mecanismos de defensa de ciertos derechos. La Comisión Federal de Competencia Por Económica. supuesto, claro. La Comisión de Competencia Económica. Telecomunicaciones. Exactamente. Es decir, claro, el órgano que tiene la responsabilidad, vaya, hasta la potestad de presentar, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad en contra de normas que violan derechos humanos, pues ha vivido momentos, digamos así, difíciles, momentos de mucho mayor relevancia y presencia, momentos que implicaron una enorme presencia pública e internacional de este órgano a un nivel de sometimiento. Yo creo que parte de y déjame introducir otro tema, parte del balance a 30 años de aquel 94 es que muchos de los resortes autoritarios que creímos que con la transición habíamos dejado atrás, en realidad estaban adormecidos. Y bastó con que después de 25 años un partido, el partido en el poder, volviera a tener la mayoría en el Congreso legislativa para que todos esos resortes se reactivaran. Y el control, es decir, de la mayoría de las entidades federativas. Ya quiero quiero volver a platicar con los amigos que hace 20 años decían, pasamos del hiperpresidencialismo al hipopresidencialismo. ¿Cuál hipopresidencialismo? Y hoy el tema de los derechos tiene, no solo por la dimensión de la violencia y la criminalidad, sino sobre todo por la reactivación de este poder cada vez más personalizado y cada vez más concentrado en el Ejecutivo federal. O sea, no es un asunto de disolución de todos los mecanismos de control de la democracia, pues se convierte de nueva cuenta en el principal peligro para los derechos, la principal amenaza para los derechos. Y justamente uno de los elementos de este fenómeno es la captura que se hizo de un órgano de control, del órgano de control más emblemático para defender los derechos. Hoy tenemos a una señora en el cargo, más allá de que haya sido electa legalmente o no, porque ahí hay una discusión, sí, hay una disputa, que se ha convertido en una propagandista del gobierno y no una defensora de los derechos. Uno de los actores que ahí está, digamos, presente inevitablemente en toda esta reflexión y sobre todo cuando pensamos el tema de las violencias, de la inseguridad, etcétera, son las Fuerzas Armadas. Sí. Son las Fuerzas Armadas y es un actor que de alguna manera tenía una suerte de contrapeso relativo o cuando menos de vocerío denunciante precisamente en el órgano nacional, claro, no jurisdiccional, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a lo largo de los años pasados advirtió, documentó y obviamente también, digamos, denunció públicamente excesos por parte de esta corporación estatal. ¿Qué decir, Lorenzo? Porque en este saldo del presente no podemos negar el rol político, pero también económico y también social que tienen las Fuerzas Armadas en el país. Mira, déjame partir de un análisis de retrospectiva. En estos 30 años, que fueron años de transformaciones, como lo hemos dicho aquí, como lo has venido diciendo en los programas previos, en todos los frentes, las Fuerzas Armadas no fueron un factor. ¿No? Es decir,
Tú recordarás que cuando se dio la primera alternancia o cuando existía la posibilidad de la primera alternancia hace 24 años, 23, 24 años, de cara al 2000, en la presidencia de la República, una de las grandes interrogantes, ¿y qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué rol van a jugar en este proceso de cambio político las Fuerzas Armadas? ¿Fueron institucionales? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, tienen una vocación institucional y de lealtad a la Constitución que es encomiable y que vuelvo a insistir, no las ha convertido en un factor de desestabilización, sino por el contrario, su ausencia, su no intervención en todas estas transformaciones se ha convertido al revés en un factor de estabilidad. Claro, hoy estamos en un contexto muy distinto, porque a las Fuerzas Armadas se les ha colocado como nunca antes, no es la primera vez, cuando se decidió en el gobierno de Calderón que las Fuerzas Armadas tuvieran un rol protagónico en el combate a la criminalidad organizada, se les convirtió en fuerzas de policía cuando no están pensadas, de facto que no estando pensadas ni siquiera capacitadas para esa función. El problema es que hoy esto pasó de ser una función que podías claramente identificar a ser prácticamente la cotidianidad. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas están metidas en funciones económicas, en funciones de seguridad. No estoy pensando en la seguridad pública, estoy pensando hasta en la seguridad aérea, que los aviones no choquen, en la administración de puertos y demás. Y esto evidentemente ha generado una enorme preocupación. Creo que vivimos un proceso de militarización que es bien distinto a lo que históricamente se llamaba militarización. O sea, la militarización acá es la presencia del ejército en prácticamente todos los ámbitos. En ámbitos que correspondían a actores civiles. Y que deben corresponder a actores civiles. El problema es que esto ni siquiera, incluso cuando se vendió en un primer momento como algo temporal, acuérdate la Guardia Nacional, se planteó, oigan, bueno, pues sí, hoy se incorpora, se permite que militares estén, pero es nada más algo transitorio, después a plantear con todas las letras desde el poder que el mando militar sea permanente en las fuerzas, en estas instancias de seguridad que deberían estar en el ámbito civil. Entonces yo sí creo que estamos frente a un tema que será objeto de discusión. Sigo confiando mucho, y aquí te lo digo, después de 9 años en la presidencia del INE, de estar tratando cotidianamente con las Fuerzas Armadas. Yo soy un convencido, más allá de lo que mi padre me enseñó, que las estudió bastante pues, sobre el tema, que sí hay una institucionalidad todavía muy fuerte, hombre, construida a lo largo de 100 años, pero digamos que está sometida a ciertos riesgos. Yo no creo que en este tema, no creo que las Fuerzas Armadas vayan a ser un factor de nueva cuenta en el 2024, y creo que tarde o temprano desde las propias Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas tendrá que construirse un esquema de cómo se van de nueva cuenta, digámoslo así, liberando de estas funciones que no les corresponden. Replegando, digamos. Así es. Pero esos ámbitos también suponen recursos y suponen poder, bueno, Lorenzo. Sí, aunque también es cierto que también suponen mucha exposición. Okay. Por mucho que se pretenda hoy meter bajo la lógica de la seguridad nacional y por lo tanto de la opacidad pública respecto del escrutinio público a las obras, pues tarde o temprano hay datos que van a estar allí, es decir, el gasto, es decir, qué está haciendo con ese dinero, o por ejemplo las implicaciones no solo militares, por ejemplo de la administración de los puertos y de las aduanas, es decir, esto tarde o temprano va a tener repercusiones en la economía y eso va a generar un contexto, creo yo, de supervisión que choca con esta idea de pues encomendarle a las Fuerzas Armadas, aprovechando su opacidad, esas funciones. Entonces yo sí creo que además, por mucho poder económico que se esté generando, y esto debería preocuparnos, porque nuestro ejército jamás fue un ejército aristocrático. Un alto funcionario, un alto general una vez me dijo, oiga, estando yo en el INE, oiga, mire, ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos estudien la carrera de las armas, porque sabemos lo difícil que es. Queremos que estudien abogacía, contaduría, medicina, etcétera. Y en buena medida esto es lo que nos diferenció a nuestro ejército de los ejércitos latinoamericanos. No tenían prebendas políticas ni económicas ni sociales que necesitaran una autorreproducción.
Bueno, ojalá y los militares hoy no quieran que sus hijos estudien la carrera de las Está bien, armas. en ese sentido, digamos, en ese tema delicado, preocupante, muy debatido y muy discutido, digamos, sigues teniendo apuestas, digamos, por la institucionalidad. Y me parece bien. Todavía sí, pero Ok. si seguimos por esta ruta, tarde o temprano vamos a haber cruzado el punto de no retorno, Pedro. Coloqué a la CNDH, a los órganos no jurisdiccionales y a las Fuerzas Armadas, digamos, como dos instituciones que de alguna manera tienen que dialogar entre sí. Y quizá el canal de comunicación pasa por un tercer actor, y me gustaría escuchar tu opinión. La sociedad civil, claro. civil organizada, que precisamente en 1994 irrumpe, no digo que surja en ese momento, pero irrumpe con mucha fuerza en la esfera pública, sobre todo en la arena político-electoral, ante las situaciones, además de violencia, particularmente el tema del levantamiento armado zapatista en Chiapas, y la sociedad civil se va volviendo en estos 30 años un actor que dice mucho y que tiene mucho que decir, que por supuesto que no es uniforme, por supuesto que es variopinto, que es diverso, que es plural, pero que es muy relevante. ¿Qué dirías a 30 años de la sociedad civil organizada en México? Mira, que tenemos una sociedad que está presente, tal vez menos de lo que quisiéramos y menos de lo que se debería, pero a lo largo de estos 30 años tú puedes encontrar momentos muy emblemáticos de cómo la sociedad fue uno de los actores del proceso de cambio económico, político, democrático, etc. No sé, mencionabas 94, bueno, pero también pues la sociedad civil fue la que acompañó y blindó a los órganos electorales a finales de los 90 en esos primeros grandes, impensables, poco tiempo antes, procesos de alternancia. La sociedad civil estuvo allí protestando contra la inseguridad o protestando contra el desafuero en la década de los 2000. La sociedad civil ha estado presente, bueno, para ponerlo más recientemente, en algo que es, bueno, defendiendo múltiples causas, las causas de las mujeres, de los derechos de las mujeres, para protestar contra la violencia política o la violencia en contra de las propias mujeres y muchos otros puntos. Y bueno, un corolario, pues me parece que son estas multitudinarias expresiones, que es algo muy raro, y nos habla de una sociedad civil, a pesar de lo que se diga, yendo en contracorriente al lugar común, pues con valores democráticos bastante arraigados. Oye, una sociedad que sale, como ocurrió el 13 de noviembre del año pasado o el 26 de febrero, a defender una institución, No. es rarísimo. Sí, claro. O sea, una sociedad que protesta, bueno, ves lo que está pasando en Francia, por una política pública que es aumentar la edad de pensiones. Muy concretas, es muy muy claro. sentidas, muy palpables. Y yo creo que al final del día, claro, uno desearía que eso no fuera una cuestión esporádica que se da recurrentemente, sino fuera algo mucho más presente. Yo te diría esto, ojalá y se logre, y programas como este son fundamentales, es una de las razones de ser de la propia universidad, Pedro, que la sociedad civil se asuma como verdadera protagonista de este cambio. Es decir, la democracia no nos cayó de lo alto. La democracia, claro que implicó grandes arreglos políticos, pero fueron conquistas. Los derechos fueron conquistas. Así ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, de la propia sociedad, que le toca no solamente asumir y ejercer una vez que se consiguen, sino también defender, ¿no? Me parece muy bien. Mira, lo que quiero que hagamos en el próximo bloque, te lo propongo desde ahora, y te propongo incluso a algunos, la que es mi baraja temática, Okay. de lo que imagino que son los grandes temas desde el presente para el futuro. Obviamente, como toda generalización, dejo muchos temas afuera, Claro. pero para mí, digamos, los 5 temas que deberían de ser el eje de preocupación son los siguientes. 2 que ya hemos mencionado y que, como tú dijiste con toda razón desde el primer bloque, persisten y perviven. Desigualdades en plural, porque son distintos tipos de desigualdades. Violencias también en plural, porque son, como tú mismo, pues vamos, expusiste también distintos tipos de violencias. Para mí el tercer tema es todo el que tiene que ver con agenda de género, que no solamente son mujeres, pero también son mujeres, y que por supuesto que son las diversidades de ¿Qué es agendas eso? feministas, Diversidad, pero claro. también de inclusión de las personas, de la diversidad sexual. En fin, género me parece que es una tercera agenda fundamental del presente al futuro. La cuarta, medio ambiente. Sin duda. Yo creo que si no miramos los problemas medioambientales como problemas torales, difícilmente vamos a poder resolver los grandes desafíos que el mundo nos plantea hoy.
Y finalmente uno que para mí llega a mi agenda desde hace tiempo más reciente, pero que tengo la impresión de que se vuelve estructural. El tema de las tecnologías, de un cambio tecnológico que no es nuevo, las nuevas tecnologías no son tan nuevas, pero que está viviendo en estos momentos transformaciones inusitadas con enormes impactos en la vida de todas las personas en el planeta. Así que esa sería la agenda que yo propongo y te dejo a ti ¿Cuántos que días vamos propongas a tener, la tuya. Pedro, en el tercer bloque? Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en TV UNAM pensando 1994-2024, un reflejo. Quédese con nosotros que ya vio cuál es al menos parte de la agenda sobre la que vamos a reflexionar. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM en este último capítulo de una serie en la que hemos reconstruido algunos de los procesos de cambio político, económico, social, cultural más relevantes de nuestro país en 3 décadas. México visto desde 1994 hacia 2024 como un reflejo. Y ahora en este último bloque de este último programa con el que cierra esta serie, lo que te propongo, Lorenzo, es que imaginemos los temas del presente hacia el futuro y que imaginemos los desafíos del futuro y en la medida de lo posible en estos pocos minutos algunas de las maneras en las que deberíamos de estar imaginando cómo enfrentarlos. Yo te propuse 5 temas que los enuncio simplemente uno tras otro. Las violencias que persisten, las desigualdades que laceran a la sociedad desde hace mucho tiempo, los retos medioambientales que me parecen cruciales, el tema de toda la agenda de género con todas las implicaciones que conlleva y el gran desafío relativamente reciente o cuando menos creciente de los cambios tecnológicos. ¿Qué dirías tú de esos temas? ¿Te parecen sí, no? ¿Agregarías, quitarías? En fin. No, a ver, coincido contigo. Creo que el tema, digamos, los temas están puestos. Yo diría que el tema de la agenda de las mujeres es un tema que habría que alargar y considerar el tema de las inclusiones en un contexto en el que, como decíamos, la polarización está cada vez más siendo aderezada con intolerancias. Es una intolerancia contra las mujeres, con las que hay una deuda histórica innegable, pero es una intolerancia que está generando, digamos, que las sociedades modernas, y la nuestra no es una excepción, sean sociedades cada vez más intolerantes y cada vez más discriminadoras. Y creo que en ese sentido el tema de las mujeres debería incluir, para quedarme en los 5, el tema de la inclusión en el sentido más amplio del término. Y tal vez agregaría un tema que de alguna manera también implica a los demás, porque sobre estos temas, a pesar de todo, ha habido logros, hay muchos pendientes y por eso creo que es correcto plantearlos como, digamos, como parte de una agenda futura. De hecho, de alguna manera todos estos temas están inscritos en los objetivos del milenio. Sí, hicimos una serie también. Bueno, pues ahí está. Lo llamamos temas que incomodan la Agenda 2030. Exactamente. Por todo aquello que no se ha hecho. Por en supuesto. Cada uno de ellos, pero sí. Aunque en estos temas también, en los últimos años sobre todo, pues han servido, la Agenda del Milenio ha servido pues justamente de ruta orientadora y ha habido algunos avances. Y de parámetro para medir. Yo agregaría un 6º tema, ¿Cuál? Pedro, que involucra también a estos, los riesgos de regresión. Es decir, no demos por sentado que más allá de los pendientes, que en lo que hemos avanzado no puede haber regresiones. Es más, la historia nos enseña justamente que las conquistas se defienden porque si no las pierdes. Y esto implica una responsabilidad colectiva que involucra a ese actor, al último que mencionabas en el bloque anterior, que es a la propia sociedad. Es decir, defender las conquistas democráticas, defender las conquistas jurídicas, etcétera, no son un asunto de los políticos o de los jueces o de los funcionarios que están encargados de los órganos de control. Es una parte de una agenda colectiva y los riesgos de regresión están allí. Es decir, regresión en materia de derechos humanos, regresión en materia de la defensa de los derechos humanos. Bueno, no hay que olvidar que mientras estamos en una campaña electoral de una elección más grande en nuestra historia, el presidente ya puso la agenda sobre la mesa. Hay que desaparecer esta Suprema Corte de Justicia y por lo tanto voten por mi partido. Sí, o sea, ¿para qué? Para que se elijan a los presidentes, con lo cual, por cierto, seríamos nada más el dato
al margen, seríamos, junto con Bolivia, el único país en donde se elige en el mundo a los jueces constitucionales. No, y una cosa importante, y que coincido contigo, ese tema, pero fíjate qué interesante ahorita que te escuchaba. De los temas en los que han habido avances que hemos visto en estos 30 años en esta serie y que ya no los repito, pues las que amenazas de regresión son amenazas de regresión a 3 décadas. Son esos temas. Exactamente. Son esas instituciones. Es que ese es el gran problema. Sí, Al final del día, el riesgo del autoritarismo es un riesgo que como gran fantasma está recorriendo el mundo democrático. Sí, porque no y en solo ese aquí. sentido, creo que, que la gran paradoja en estos 30 años, para volver un poco a la lógica del programa, pasamos en nuestro país y en el mundo en general de una, digámoslo así, de una apuesta por democratizarnos y reivindicar los derechos, a una celebración, a una preocupación. Y creo que en ese sentido esa preocupación nos debe hacer olvidar, insisto, que más allá, no para desviar la vista respecto de hacia dónde tenemos que encaminarnos, los temas de la inteligencia artificial van a cambiar el mundo. Lo están cambiando. El punto es que lo cambien para bien, porque lo pueden cambiar para mal. El tema de la agenda medioambiental, cada día, es decir, cada día es más ridículo, digamos, el negacionismo del cambio climático que muchos sostienen, pero ahí está. Es decir, a pesar de los logros, esta agenda hay que mantenerla, creo que hay que ver para adelante, pero sobre todo que el ver hacia adelante no implique dejar de defender lo que hemos conquistado, porque ahí sí sería catastrófico, sería una regresión. Tema en la agenda de la no regresión. Así es, que es transversal a todas. Y a ver, y una cuestión, porque pues, casi evidente, pero te escuchaba y me parece muy relevante decirlo y preguntártelo. Son temas globales, Lorenzo. Sí, claro. Es decir, todos estos 6 Así es. temas son temas que están, claro que en la agenda nacional, pero que están en la agenda global. Pensaba, por ejemplo, en las desigualdades a nivel mundial, pero con un fenómeno simplemente como termómetro para ver la magnitud de las mismas. Las migraciones de millones de personas en todo el mundo por las más diversas causas, entre otras por la desigualdad, entre otras por la violencia, entre otras por las más, pero que hoy, digamos, marcan la vida de millones de personas en todo el globo. Es decir, no hay uno de estos temas. Así es. ¿Cómo abordarlo, Lorenzo? Mira, coincido contigo y déjame digamos, contribuir con una cosa adicional. A ver, primero, claro que son temas globales. Las agendas regionales son importantes y las agendas nacionales también, pero la época en la que uno pensaba, por ejemplo, déjame volver a lo que conozco mejor de toda esta larga cantidad de agendas, gran cantidad de agendas, el que conozco mejor, que es la dimensión electoral, la dimensión democrática. Hace 30 años era hasta normal diferenciar cuáles eran los desafíos y los retos de las democracias, de las jóvenes democracias que estaban en vías de transición frente a los de las democracias consolidadas. Bueno, perdón, hoy los riesgos en materia de regresión en materia democrática, los desafíos de la democracia son igualmente preocupantes en los países de viejas democracias, los nuevos. ¿Quién hubiera imaginado hace unos años el riot del Capitolio el 6 de enero del 2021? Es decir, son problemas globales. Y por el otro lado, también me atrevo a decir una cosa. Creo que casi sin excepción, esta agenda hacia el futuro y los riesgos que hoy estamos enfrentando vienen ya no desde fuera de los sistemas políticos o de los sistemas democráticos como los conocía, como ocurría antes. De nuevo en lo electoral, los riesgos de la democracia ya no vienen de golpes militares o de revoluciones que buscaban subvertir el orden democrático como hace 30 años. Hoy los riesgos vienen desde adentro. Y vienen desde el propio poder. Es decir, de quienes han sido beneficiarios. Y con los instrumentos democráticos, además. Claro, quienes llegaron, quienes son los principales beneficiarios de las condiciones democráticas, hoy que están en el poder son los principales, digámoslo así, generadores de esta preocupación. Pero eso pasa por todo. ¿Quiénes son los responsables del cambio climático? Pues los propios gobiernos que no han logrado de alguna manera instrumentar políticas públicas que resuelvan el problema. En el tema de la agenda de las mujeres, ¿de dónde viene Bueno, veamos el caso mexicano. A ver, aquí se dijo por el actual gobierno que el feminismo era una invención, por cierto, el feminismo y los derechos era una invención del neoliberalismo. Pues es demencial. Es decir, el problema hoy de todas estas agendas, en buena medida viene desde el propio poder. Lo que nos lleva, pues tú eres el experto en la democracia constitucional, mi querido Pedro, a reivindicar a esta como una forma de gobierno en la cual el poder o es controlado o nos avasalla. A ver, y ahí va la pregunta, porque
frente a estos desafíos que son ingentes, que son presentes y que son, creo que además, innegables. Es decir, ahí están, y globales, por si no bastar. La pregunta importante es qué hacer, cómo los enfrentas. Y ahora tú concluyes la intervención anterior diciendo las democracias constitucionales son, digamos, y creo que ahí yo puedo deducir de tu frase, siguen siendo la respuesta. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que tenemos que empezar a pensar, lo he oído con metáforas varias, por fuera de la caja, que tenemos que inventar otros mecanismos, otros instrumentos, otras instituciones para enfrentar estos desafíos porque su magnitud, velocidad y gravedad son ingentes. ¿Qué dirías? Pues probablemente sí, aunque si uno mira la mirada atrás, no en los últimos 30 años, sino en los últimos 2500 años, pues la democracia constitucional ha sido la única solución que ha encontrado la humanidad para disputar, para resolver la convivencia plural, en la diversidad de nuestras sociedades por el poder político de manera pacífica. ¿Hay otras alternativas? Yo creo que las alternativas en todo caso no implican tirar a la basura lo que se ha hecho. Hombre, hay ejemplos que nos demuestran, digámoslo así, lo paradigmático que puede llegar a ser la democracia constitucional. Y ya sé que los neoliberales podrían protestar, pero pues el welfare state es el momento de mayor bienestar que ha logrado la humanidad en alguna zona, en toda su historia, con todos los problemas que puede tener. Así que yo creo que está muy bien buscar alternativas, pero las alternativas no son dinamitando lo que tenemos, creo yo, porque los últimos 300 años de la humanidad, que en México no son 300, sino son tal vez 30 años, han sido justamente la construcción civilizatoria más rica y que más vale la pena defender. Exploremos nuevas alternativas, nuevas instituciones, nuevos mecanismos, las tecnologías pueden ayudar. Yo sigo insistiendo que tengamos nada más cuidado, porque hace 30 años, con la irrupción de las redes sociales, pues todo el mundo dijo que ya era tiempo de pasar a la e-democracia, en donde cada quien, ya no necesitamos gobiernos ni parlamentos, y cada quien desde su dispositivo móvil ir a tomar decisiones. Y eso hoy sabemos que era una falacia. Dicho lo anterior, evidentemente no estamos en un buen momento, así que lo que hemos construido ha quedado mucho a deber. Mejorémoslo, reformémoslo, pero no destruyámoslo, porque en el camino, vuelvo a insistir, si no nos cuidamos de esta lógica de regresión, podemos darnos cuenta que lo que poco que construimos, con todos sus problemas, con todas sus carencias, pues se nos fue entre las manos. Voy a hacer mención de dos personajes autoritarios del presente, porque quiero escuchar tu opinión sobre cosas que han dicho y han hecho. Putin en Rusia hace algunos meses dijo: quien controle la inteligencia artificial va a controlar al mundo. Y en esta batalla que ya hay entre lo que es China y Estados Unidos, sobre todo, Europa se ha quedado rezagada, pero Rusia le quiere entrar con esa lógica de dominio y de gobierno, ¿sí? Y que pues claramente tiene una impronta autoritaria. Y por el otro lado, frente a las violencias nuestras de esta región del mundo, el fenómeno Bukele en El Salvador, su solución, sus mecanismos y la popularidad con la que cuenta. Sí, claro. ¿Qué decir de este tipo de fenómenos? Porque son las no respuestas, pero al mismo tiempo que se ofrecen como respuestas. No, por supuesto. A ver, Pedro, de alguna manera es la constatación de que Thomas Hobbes tenía razón hace 350, 400 años, ¿no? La amenaza, o sea, la lógica hobbesiana de sociedades que están dispuestas a renunciar a todos sus derechos a cambio de seguridad o a cambio de que se les resuelvan los problemas más inmediatos está allí y sigue estando allí. El caso de Bukele, yo diría, es mucho más complejo para finiquitarlo así, pero bueno, el caso de Bukele es el ejemplo más claro de cómo una sociedad a cambio de presunta seguridad acaba renunciando a todas las libertades. Y también la historia de la teoría política enseña. Locke, que desmontó las teorías de Hobbes, pues nos enseña cómo está muy bien, a lo mejor te resuelve el problema de seguridad. El problema es que quién te va a defender una vez que eso haya ocurrido del Estado, que se convierte en el nuevo lobo de la sociedad. Y por el caso de Putin, pues yo lo que te diría es, a ver, lamentablemente creo que es cierto. Por eso creo
que la lección de las democracias constitucionales o del constitucionalismo moderno, en el sentido de que todo poder tiene que estar regulado, acotado, controlado, es válido no solamente para el poder político, sino también para estos nuevos mecanismos tecnológicos que se pueden acabar convirtiendo en herramientas de poder. Hay un universitario al que quiero mucho personalmente, que es el arquitecto Héctor García Olvera, recientemente distinguido. En fin, muchos universitarios lo conocen porque hizo muchas bibliotecas de universitarios. Héctor García Olvera en alguna ocasión, Pedro, me contó cómo empezaba sus clases de hidráulica. Y decía a los chicos, para enseñarles todo lo demás, que hay una ley fundamental, la ley fundamental de la hidráulica. Yo, curioso, le preguntaba cuál es, y me decía, la ley fundamental de la hidráulica es que el agua es canija. Bueno, a mí me gusta empezar mis clases de Derecho Constitucional citando aquello y diciendo el poder, cualquier poder es como el agua. Y creo que esa es la gran lección de la historia de la humanidad, de la historia moderna de la humanidad, frente a fenómenos tan desafiantes como estos. Bienvenida a la tecnología. El problema es que la tecnología, si no tiene el uso de la tecnología, si no tiene ciertos límites, puede acabarse desbordando y puede ser un instrumento de los autoritarios. Para todos estos temas, que no solo son locales, se necesitan autoridades capaces de regular, de imponer, de sancionar, de coordinar, de gobernar. ¿Dónde están, Lorenzo? Bueno, ¿cuáles son las que tenemos que imaginar? ¿Cuáles son las que tenemos que inventar? Yo creo que necesitamos autoridades suficientemente capaces y eficaces para enfrentar esos desafíos sin que ello suponga autoridades autoritarias o arbitrarias. Y eso significa, pues hombre, también, déjame decirlo, aunque voy a contracorriente hasta del sentido y de los humores, no sé del sentido común, pero sí de los humores comunes. Yo creo que el gran desafío es cómo logramos reinventar, innovar en todos estos temas y con las autoridades que puedan encauzarlos, sin perder de vista algo, que la riqueza de nuestras sociedades es su diversidad y su pluralidad. Justamente por lo que la democracia es superior al autoritarismo, es porque es un régimen político que permite la convivencia de esa pluralidad, de esa diversidad de manera pacífica y sin que nadie asuma la lógica de decir aquí las cosas son así y todos se ajustan y quien no está contento o conforme sobra. Y creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo enfrentar estos retos, déjame decirlo así, aunque puede parecer un discurso romántico, nostálgico, sin perder la vocación democrática que tanto nos ha costado alcanzar, pues digamos, en el mundo de hoy, ¿no? Y qué mejor espacio que la universidad, Sin y esta duda. Universidad Nacional Autónoma de México y este canal de televisión de la misma para pensar estos temas, Lorenzo. En verdad, gracias por habernos acompañado. Este es el cierre de esta serie de 6 programas, un cierre que, como usted ha visto, pues no concluye de manera fatalista ni pesimista, pero sí identifica que los retos que tenemos enfrente como sociedad global, no nada más como sociedad nacional, son enormes, son además, digamos, crecientes y requieren y necesitan de una urgente intervención en el mejor de los sentidos para cambiar las reglas del juego en una mejor dirección. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM próximamente en otras iniciativas de este canal universitario. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.